Vamos a tratar de entender un poco este Evangelio de hoy, que parece simple, pero no es tan simple. Y es un Evangelio que lo escribe San Juan. San Juan es el último de los Evangelios que se escribió. Más o menos estamos hablando del año entre los años 90 y 100. O sea que estamos hablando de más de 60 años después de la cruz, la Pascua, Jesús que es llevado a la cruz, la pasión, la muerte y la resurrección. O sea, 70 años después, más o menos. Y cuando Juan escribe este Evangelio, estaba pasando algo que fue muy difícil para los israelitas, y son dos cosas. La primera, que el templo de Jerusalén había sido destruido. Los israelitas se rebelaron contra Roma, no querían pagar más impuestos a Roma, y Roma les mandó todos los ejércitos, y los romanos destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo, desapareció el templo. Quedó solo una pequeña muralla que se llama, hoy día, si van a Jerusalén alguna vez, o lo van a ver en la televisión, la muralla se llama el Muro de los Lamentos. Es lo único que quedó del templo. Entonces la religiosidad de los israelitas se realizaba en lo que se llaman las sinagogas. Es como si fueran capillas que había en cada lugar, donde los israelitas se reunían los días sábados, leían la palabra y la meditaban y rezaban y cantaban algún salmo, alguna canción, etc. O sea, desarrollaban la fe en la sinagoga. ¿Se entiende hasta ahí? Sinagogas. ¿Qué pasaba? Que después del año que fue destruido el templo, estamos hablando del año 70, lo único que había quedado entonces eran las sinagogas. Y en las sinagogas estaban los fariseos. Había desaparecido el sacerdocio, ya que no había templo. Había desaparecido los levitas, los sumos sacerdotes y toda esta gente que pululaba alrededor del templo. Eso había desaparecido. Los únicos que quedaban de esta estructura religiosa eran los fariseos, que enseñaban la ley, y los que eran maestros de los fariseos, o sea, los escribas, doctores de la ley. Bueno, pasó esto, que los cristianos se consideraban a ellos mismos parte del pueblo de Israel. Así que no eran excluidos del pueblo, sino que formaban parte. O sea que los sábados iban a la sinagoga igual que los judíos. Entonces allí se leía la palabra. Imaginen ustedes los líos que se armaban ahí cuando la explicaban, porque uno decía que Jesús era el Señor, otro decía que no, y entonces se armaba así discusiones muy fuertes, hasta que llegó un momento en que los israelitas no aguantaron más a los cristianos y los expulsaron de la sinagoga. ¿Se entiende lo que pasó? Seguían siendo miembros del mismo pueblo, pero pensaban totalmente distinto acerca de Jesús. Jesús era para los israelitas y para los cristianos como el que producía la discordia, digamos.
¿Y qué es lo que nos narra entonces el Evangelio de Juan? Que Jesús curó un ciego de nacimiento. Y este ciego de nacimiento les dice a los israelitas que ahora ve, y ocurre que los fariseos, que eran los representantes religiosos de su pueblo, en lugar de contentarse, en lugar de ponerse contento de que este hombre ve, ¿qué es lo que pasó? Se enojaron, y se enojaron mal. ¿Por qué se enojaron? Porque dicen, este hombre no viene de Dios, porque cura el sábado. Fíjense la excusa para rechazar a Dios, para rechazar a Jesús. No viene de Dios porque cura en sábado. Y entonces le preguntan al ciego, ¿qué dice él de aquel que lo curó? ¿Y qué dice este hombre? Es un profeta. ¿Qué quiere decir eso? Viene de Dios. Yo no sé quién es, pero seguro que viene de Dios. Nadie puede curar un ciego de nacimiento. Y entonces lo llaman a los padres para que testifiquen. Y dicen los padres, esta frase es muy importante porque ahí revela lo que estaba pasando. Fíjense. Sus padres dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían puesto de acuerdo para excluir de la sinagoga al que reconozca a Jesús como Mesías. Por esa razón dijeron, tiene bastante edad, pregúntenle a él. En definitiva, la conclusión. ¿Quiénes son los verdaderos seguidores de Dios? Los que ven. Los que ven como Dios ve. Los demás están como ciegos. Por más que dicen que ven. Y aquí me parece que es donde está el tema que nosotros tenemos que entender hoy de manera particular. ¿Cómo es esto de ver como Dios ve? Porque nosotros somos hombres de fe, somos creyentes, decimos que creemos en Dios, que creemos en Jesús, pero aquí se nos está planteando algo un poquito más profundo. Yo lo voy a explicar de una manera a ver si me lo entienden. No es que nosotros tenemos que mirar a Jesús, pedirle, rogarle, que puede ser una etapa de nuestra fe. Lo que nosotros tenemos que hacer es ver como Jesús ve. No es ver la cruz, ver a Jesús, rogarle, pedir, sino ver como Él ve. Como si nos metiéramos dentro de Jesús y desde ahí miramos el mundo. Desde ahí miramos nuestra familia, desde ahí miramos nuestros hijos, desde ahí miramos al mundo, a los hermanos, a los vecinos, desde Jesús. Y si no miramos desde Jesús, estamos como ciegos. Es decir, todavía estamos en la oscuridad. Este momentito de la homilía, de escuchar la palabra y de meditarla, es como si yo le dijera,
los jugadores de fútbol se juntan con el técnico y el técnico le da las instrucciones. Pero ese no sería el fútbol. El fútbol es cuando salen a la cancha. Salen a la cancha a jugar con los otros y tienen que tener en la cabecita qué es lo que le dijo el técnico, cómo tienen que jugar, de qué manera. O sea, ver como si el técnico estuviera ahí adentro. Pero el técnico está afuera. Nosotros vamos a jugar el partido cuando salimos de acá, no antes. Y allá afuera tenemos que ver cómo ve el técnico, cómo ve Jesús. Y cuando nos encontramos con el vecino, cuando nos encontramos con el amigo, cuando nos encontramos con aquel que no queremos, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a nuestra casa, nos encontramos con los hermanos, nos encontramos con la familia, tenemos que mirar como Jesús mira, ver como Jesús ve. Y ese es el que dejó de ser ciego, el que ve. Los fariseos decían que ellos veían. Sin embargo, el ciego, fíjense lo que les dice el ciego a estos dirigentes religiosos. Dice así: esto es lo asombroso, el ciego dice. Esto es asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, a pesar de que me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí al que lo honra y cumple su voluntad. Nunca se oyó decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego. Si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Esto le dice el ciego a los judíos, a los dirigentes religiosos. Ustedes tendrían que haber visto que este viene de Dios y no se dieron cuenta. Entonces este hombre no solo ve como Dios ve. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor nos ayude a descubrir esa mirada que tenemos que tener hacia los demás y hacia nosotros mismos. Así que esto es muy importante. No es solo mirar a Jesús, es mirar como Él mira. ¿Se entendió? Es bravo esto, porque nosotros salimos de acá y ya miramos como nosotros. Entonces, ya al otro lo vemos, este es un desastre, no queremos a nadie. Y bueno, ahí miramos como mira el mundo y seguimos ciegos. Entonces, cambiar la mirada, mirar como Jesús mira. Bueno, vamos ahora a rezar el credo. Creo en Dios, Padre todo